Grabar. Sale. Bueno, entonces vamos a ver ese tipo de funciones vectoriales. Son vectores que se presentan cuando tenemos nosotros una función. ¿Sí? Son cuatro tipos prácticamente. El último lo que intenta medir es la curvatura. ¿Sí? O sea, a pesar de que es como redundante decir la curvatura de una curva, sí existe eso, ¿no? O sea, una curva es una sección, es un segmento de línea. Y también la línea puede ser líneas rectas, líneas curvas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta curva, es completamente diferente a esta. Entonces, a ver qué pasó, profe, dice Oscar. Ah, sí está. Ya lo acepté. Ahí anda. Ajá, entonces, como los radios de curvatura, por ejemplo, que veíamos en física, sí son curvas, pero hay curvas más cerradas, más abiertas. A eso se refiere con curvatura, ¿vale? Entonces, curvatura de una curva. Bueno, entonces, siempre nosotros vamos a tener una función R de t, siempre, 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 siempre. Entonces, nuestra función vectorial siempre va a ser función R de t. ¿Y qué significa una R de t? Ah, bueno, pues significa que va a ser vamos a colocar un pequeño croquis, va a ser una función o va a ser vamos a poner esto, va a ser una trayectoria, va a ser el camino de una partícula, no lo sé, puede ser muchas cosas, ¿no? Vamos a poner R de t. Normalmente son modelos matemáticos. Ahorita pues no nos interesa saber, pero vamos a suponer que es a lo mejor la trayectoria que escribe una partícula. Entonces tenemos nuestro sistema coordenado. Entonces acuérdense que siempre tiene tres componentes, X, Y y Z, porque estamos viendo un sistema en tres dimensiones. Entonces tenemos X, tenemos y tenemos Z. Y voy a poner ahí un dibujito, ¿no? Así, imaginemos que esta es no sé, imagínense como un movimiento en espiral o algo así, ¿no? Y hasta allá se sigue la curva, ¿no? Entonces, para cada posición, para cada instante, siempre vamos a tener vectores R de t. Por ejemplo, de acá va a tener una posición 1, por ejemplo. A lo mejor en este puntito exactamente tenemos otra posición R de t, ¿sí? Y así sucesivamente. Una trayectoria está compuesta de sucesiones de puntos. Cada punto va a estar determinado por un instante prácticamente. Entonces, cada puntito está describiendo su trayectoria. Como cuando nosotros caminamos, ¿no? Salimos a caminar en la tarde y entonces en un instante determinado estamos como en una coordenada, por así decirlo. Pasa un segundo y a menos que estemos ahí taloneando, estaríamos en el mismo lugar, ¿no? Bueno, y si vamos caminando, pues no, ya vamos cambiando nuestra posición. Entonces, al final del día, si yo pudiera graficar eso, sería la trayectoria. Entonces, una R de 3T y así sucesivamente, ¿no? Carlos, Lore. Va a entrar Lore. Hay que encender ahí, mantengan su cámara ahí encendida, ¿no? Ya tenía tiempo que no entraba Lore. Profe, me podía aceptar. Ya, va, sale. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Tengo una posición determinada una posición para cada punto, para cada instante. Estos tipos de vectores siempre van a estar en función del tiempo. Por eso pongo R de t, R de t, R de t. ¿Va? Entonces, los vectores, los vectores más comunes que vamos a tener van a ser, número uno, el vector tangencial. Vamos a tener el vector normal, el vector binormal y ya, la cuestión de la curvatura, ¿no? Van a haber trayectos que van a tener un cierre de curva mucho mayor que otros y eso nos interesa conocerlo. Entonces, vamos primero con el tangencial. Vamos a poner acá vector tangencial. Para el vector tangencial, les voy a poner la fórmula ya nada más, que era del archivo que ya habíamos visto. El tangencial va a ser el siguiente. Dice, vector tangencial es igual al vector de posición R de t,
pero vamos a poner su primer derivada, ¿sale? Y la magnitud de este vector, así. Son flechitas que indican que son vectores, ¿no? Entonces, vamos, ese sería el primero, el vector tangencial. Vámonos con el segundo vector, que sería el vector normal. Vamos a poner vector normal. Y entonces el vector normal va a ser algo muy similar a ese, pero tiene que ver con el tangencial. Entonces voy a colocar, bueno, sí, con esa misma letra. Entonces el vector normal sería el vector normal, ¿sí? Recuerden que los vectores siempre llevan una flechita en la parte de arriba. En función del tiempo sería la primera derivada del vector tangencial. A ver, lo voy a poner por acá, así. El vector tangencial se deriva y se divide entre la magnitud de su derivada. Entonces sería vector tangencial, su derivada, pero vamos a calcular la magnitud. Las barritas hacia los lados indican que es magnitud. De lo que nos vaya a quedar, hay que sacar raíz cuadrada de cada una de sus componentes elevados al cuadrado, en suma. ¿Va? Bueno, entonces, a ver, vamos a Verónica Nieto. Vamos a ponernos tantito para acá arriba. Bueno, entonces ya tenemos dos vectores. Vamos a ver si puedo cambiar de color. Y no, va, vámonos con el vector binormal. El vector binormal va a ser un producto cruz. Entonces voy a poner acá, vector binormal. Vector binormal. Entonces el vector o el resultado de este vector va a ser la B. El vector binormal va a ser igual al producto cruz del vector tangencial cruz vector normal. Así. ¿Sale? Entonces ya tenemos los primeros tres vectores. Si yo quisiera representarlos en la curva, o sea, para saber más o menos quiénes son. A ver, voy a buscar un punto en la curva. Bueno, por ejemplo, en R2, el puntito de R2. El vector tangencial, como su nombre lo indica, es un vector que siempre va a ir tangente al punto de análisis. Entonces lo voy a poner así, lo vamos a colocar no, en rojo, no, en azul. En azul, un poquito más doble, ahí, ¿sale? Entonces, es un vector que siempre va a ser tangencial. Este de acá, este azulito, siempre va a ir pegado a la trayectoria, pero tangencial. Entonces, imagínense que agarran una línea, una recta, perdón, una regla, y vamos pegados a la trayectoria. Solo es tangencial. El vector normal, como su nombre lo dice, debe ser perpendicular al vector tangencial. Entonces, este azul va a ser el vector tangencial. Lo voy a poner así en azul. Este es el vector tangencial. Esto nos ayuda, por ejemplo, para hacer cálculos vectoriales, pero por ejemplo de movimientos ya complejos, movimiento del aire, de un torrente, de un fluido, por ejemplo, ¿no? Seguir su trayectoria. Entonces, más que nada para eso puede servir el cálculo vectorial, porque nos indica direcciones, nos indica trayectorias y podemos predecir movimientos. Luego, vámonos con el vector, el normal, más o menos representado, sería lo vamos a colocar en negro, un vector que sería perpendicular. Vamos a ponerlo por acá, así. Estoy como si estuvieras parado exactamente en un puntito, en el punto R2. Voy a acercarme un poco. Ahí, ¿no? Así. Va, ahí.
Entonces, más o menos por ahí, ¿no? Y entonces este vector sería el vector normal. Normal, o sea, el término normal no significa que no sea extraño, ¿no? Porque podríamos llegar a pensar eso, ¿no? Pues normal es de común, no. El término normal se refiere a 90 grados, que es un vector que va a estar a 90 grados del vector tangencial. Si yo pudiera medir esto, acá debería tener 90 grados. Y luego tenemos el vector binormal. El vector binormal es el producto cruz del vector tangencial y el vector normal. Entonces, recuerden que cuando nosotros tenemos un producto cruz, el resultado del producto cruz me va a quedar un tercer vector que va a ser perpendicular a los primeros dos vectores. Entonces, en este caso es tangencial, tangencial por normal. Y entonces voy a poner que el vector tangencial, binormal, perdón, saldría de este lado. Voy a quitar este de acá. Eso lo voy a quitar para que no me estorbe. Yo sé que esa era una posición cualquiera de la trayectoria. Significa que para cada instante están esos vectores todo el tiempo. Entonces, vamos a poner aquí un puntito, un punto en la trayectoria. Entonces, pues se me ocurrió ponerle hace rato R2, ¿no? Entonces sería vector tangencial 2, vector normal 2 y así. Entonces, sería, lo voy a colocar acá. Este tercer vector es perpendicular a los otros. Lo pongo en guinda para que más o menos no se confunda. Entonces, este sería el vector binormal. Así, listo. Son tres vectores. Entonces, conforme esos tres vectores se mueven a lo largo de la curva, ellos también se están moviendo. Por ejemplo, en electromagnetismo, para que yo pueda generar un campo magnético, para que yo pueda generar el flujo de corriente, para que yo pueda generar una fuerza electromagnética, necesitamos que esos tres estén a 90 grados, más o menos como esto. Si se encuentran a tres, se puede ya generar todo el fenómeno del electromagnetismo, ¿sí? Porque son vectores. Entonces, necesitamos que se comporten de esa manera para que pueda funcionar todo ese fenómeno magnético. Y bueno, eléctrico y magnético. Bueno, ya más o menos tenemos una idea de cómo se mueven o cómo se comportan los vectores dentro de la curva. Entonces, ya tenemos las fórmulas y ahora vamos con la cuestión de la curvatura. La curvatura me va a dar un número que me indica el radio de curvatura que tiene ese pequeño segmento o ese pequeño punto. Entonces, para la curvatura, vamos a poner, lo voy a escribir, vamos a poner curvatura. La curvatura va a estar definida por la letra K y hay varias simbologías. La primera dice que va a ser la magnitud de la derivada de del vector tangencial con respecto a el desplazamiento. Es una. Número dos va a ser, vamos a colocar esto, la derivada del vector tangencial, vamos a poner esto, pero es la magnitud, porque en este caso el vector de curvatura va a ser un número. Y ese lo vamos a dividir entre la derivada del vector de posición, bueno, de la primera derivada del vector de posición, que sería r de t, pero acuérdense que es un vector, ¿sí? Entonces significa que si yo hago esta división, yo puedo tener la curvatura. La otra forma de poderlo encontrar, que siento que va a ser la más práctica, la más común, va a ser la siguiente. Y son operaciones vectoriales que ya conocemos. Número uno va a ser la magnitud. Vean, la magnitud de la derivada del vector de posición cruz la derivada, la doble derivada, perdón, del vector de posición. Vamos a poner una flechita porque ambos son vectores. Ajá, entonces, es la primera derivada, obtenemos la primera derivada, obtenemos la segunda derivada y hacemos el producto cruz sobre, vamos a poner la magnitud del primer
la primera derivada del vector de posición elevada al cubo. Vamos a poner así, elevada al cubo. Y entonces esa va a ser la función que nos va a ayudar a encontrar la curvatura. Entonces vamos a encerrarla. Al hablar de derivadas, entonces vamos a tener que tener en consideración las derivadas que ya conocíamos. Entonces las voy a apuntar. Bueno, derivadas más comunes que podemos usar. Siempre van a ser, hasta el momento, dos. Voy a poner recordando. Voy a poner acá un recordando. Recordando. ¿Va? La derivada de una constante con respecto al tiempo. Lo voy a poner con respecto al tiempo porque lo que nos va a servir es con respecto al tiempo. ¿Sí? La derivada de una constante con respecto al tiempo es cero. Repito, algo que no cambia, algo que no está variando, no puede tener una derivada porque la derivada es una razón de cambio. ¿Sí? Una definición de derivada es la variación de un parámetro con respecto a otro parámetro. Si yo no tengo algo que está cambiando, no hay una derivada. Entonces, un número, si yo lo quiero derivar, su derivada me va a quedar cero. Va. Esa es la primera. La segunda va a ser la derivada, pues, de una función, de una función t, así, nada más, con respecto al tiempo, va a ser igual a 1. ¿Sí? La derivada del tiempo con respecto al tiempo es igual a 1. Es como dividir dt en dt, ¿no? Pero en sí esto es una función. Es como la segunda posibilidad de derivada que nos va a servir. Y la tercera es una que ya hemos usado. Las tres ya las hemos usado, pero las voy a colocar para recordar. Entonces, la tercera va a ser la derivada de una función ctn. ¿Va? ¿Qué significa eso de ctn? Que tiene un coeficiente, que tiene la variable que voy a derivar y tiene un exponente con respecto al tiempo. Vamos a poner con respecto al tiempo y la solución de esta derivada sería n por c por t a la n menos 1. Así. Y esas creo que serían las derivadas más comunes y las que vamos a usar, creo. A ver, voy a checar qué ejemplos tengo. Ajá, yo siento que con eso. Si no, pues ya ahorita agregamos otro tipo de derivadas. Vamos a poner, bueno, vamos a poner, este es en un cuadrito. ¿No? Recordando. Y vamos a recordar todo esto. Ahí está. ¿Sale? Entonces ya tenemos las derivadas, ya sabemos cómo encontrar los cuatro tipos de vectores. Lo que esperamos que nos den es la función de movimiento y que nos digan, ¿sabes qué? Encuentra estos vectores evaluados en un tiempo determinado, en un segundo, en 2 segundos, porque yo les digo que conforme pasa el tiempo, la partícula puede estar en diferentes posiciones, puede estar en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, etcétera, lo que yo quiera evaluar. ¿Sale? Vamos a ver. Bueno, a hacer ejercicios de práctica. Y ahorita ya vamos viendo si podemos, bueno, usar valores. Vamos a resolver un primer ejercicio. Lo voy a sacar del libro del que ya les había dicho que íbamos a usar. A encontrar la curvatura, dice. Vamos a poner acá. Problema 1. Problema 1. Solo vamos a encontrar la curvatura. Dice que mi función vectorial es igual a ver, veo con, allá. Sería 2t y t cuadrada más t cuadrada en j más un tercio de t cúbica en k. ¿Sale? Y nos piden entonces encontrar la curvatura. Vamos a poner encontrar acá. ¿Vale? Bueno, a ver.
Ahora, sale, entonces, vamos a resolver el problema, vamos a usar esta fórmula, ¿sí? Hay que entender la fórmula dice magnitud del producto cruz de la primera derivada del vector de posición por la segunda derivada del vector de posición sobre la magnitud elevada al cubo de la primera derivada. Entonces, pues voy a colocar al vector en otro tipo de representación. Entonces sería 2t, coma, t cuadrada, coma, y un tercio de t cúbica. Así. ¿Va? Y vamos a encontrar las derivadas. Voy a encontrar la primera derivada y voy a encontrar la segunda derivada. Ya para que ya las tenga yo ahí bien listas. O sea, entonces vamos a poner derivando. Entonces vamos a poner derivando. Y entonces voy a encontrar la primera derivada, que sería la r de t prima. ¿Sale? Entonces, pues voy a volver a poner este cuadrito acá abajo para que las vayan viendo. Y les voy a poner acá. Control Z. Por acá. ¿Sale? Entonces, yo tengo a 2t, que va a ser mi primer derivada. Y entonces, si yo me voy a... esto lleva una línea. Dice, la derivada de 2t con respecto al tiempo. Entonces, prácticamente estamos usando esta derivada de acá. Entonces, la derivada de una función 2t, lo voy a resolver acá. Vean, la derivada de una función 2t con respecto al tiempo es igual a tener 2. El 2 se puede salir de la derivada del tiempo con respecto al tiempo. Entonces, sabemos que la derivada de t con respecto a t es igual a 1 y 2 por 1, 2. ¿Sí? Usando la fórmula que señalé de este lado. Entonces, la primera derivada sería 2. Ahorita voy a hacer la primera y ya más o menos van a ir recordando cómo funcionan las tablas de derivación. Voy con la de t cuadrada. La derivada de t cuadrada con respecto al tiempo. Bueno, vamos a usar esta de acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, c para esta derivada es igual a 1, el exponente es igual a 2. Y entonces, ya determinando esto, pues puedo poner la solución que es nct a la n menos 1. Entonces, n sería 2 por 1, que multiplica la variable de derivación, y sería 2 menos 1. Entonces sería 2 por t. Solo apliqué la tercera fórmula de derivación. Y entonces me queda que la segunda derivada sería, la primera derivada, perdón, sería 2 por t. Ojo, hay que colocarlo así, tal cual como los vectores que son. Entonces pongo sus componentes x con x, y con y, y voy con z. Vamos con la de un tercio de t cúbica, que hay que usar la tercera fórmula. Tenemos una fracción. Entonces, podía representar así como que un poquito de problema, pero no. Un tercio de t cúbica con respecto al tiempo. Entonces, igual, identifico, ¿no? Bueno, la c, sé que es igual a un tercio. La n es igual a la potencia o al exponente de la función. Sería nada más eso. Si yo coloco la fórmula, sería n, sería 3 por c, que es un tercio de t, y n menos 1, que sería 3 menos 1. Entonces, 3 por un tercio se cancelan, bueno, se cancelan, da la unidad. Entonces, quedaría t, y 3 menos 2, 3 menos 1, perdón, sería 2. Entonces, sería t cuadrada. Entonces, voy a colocarlo, t cuadrada. ¿Listo? ¿Va? Entonces, ya tenemos a la primera derivada del vector de posición. Entonces, vamos a encontrar a la segunda, que sería r', r bi'prima. Y entonces R bi'prima sale. Esto, a ver, voy a escribir bien eso. No me gustó cómo se ve. Ahí. R bi'prima de T, así, sale. Voy a seguir, voy a derivar, esta es la segunda derivada. La derivada del 2, el 2 es un número, y entonces ya más o menos sabemos que la derivada de un número es un 0 porque no es una variable. Entonces la derivada de 2 es 0. La derivada de 2t es lo que hicimos hace rato, solo que en este caso ya está en segundo lugar. Entonces ya calculamos que es 2. Y la derivada de t cuadrada, pues nos salió hace ratito y es 2t. Aquí, bueno, está la suerte que
Las derivadas que estamos usando después son las que hicimos al inicio. No siempre van a ser así. Bueno, ¿qué más necesitamos? Pues ya tenemos todo. Ya tenemos todo para armar esto, vean, para armar la fórmula, para armar esta fórmula. Bueno, lo que podemos hacer ya es calcular el producto cruz porque ya tenemos todas las variables derivadas. Entonces voy a poner aquí enfrente. Encontrando, pues vamos con el producto cruz, que sería R' de t cruz R bi'prima de t. Así. Este es un vector, este es un vector. Y entonces, pues hacemos el arreglo, acuérdense que es un arreglo matricial. Entonces, R' es la primera. Entonces, eso sí hay que tener cuidado. Entonces sería 2t, t cuadrada, cruz, 0, 2 y 2t. Entonces, esto quedaría de la siguiente forma. Sería I, eso siempre no deben faltar en un producto cruz, y K. Estamos usando cosas que ya más o menos, bueno, que ya vimos. Entonces sería 2t y t cuadrada. Y en la parte de abajo sería 0, perdón, y 2t. Ahí está. Ahí. Entonces vamos a ir resolviendo el producto matricial. Entonces yo puedo poner I. Bueno, acá no va a entrar tal cual todo. Me voy a mover un poquito hacia la izquierda. Me voy a mover un leve para acá. Así. A ver si logra entrar la operación. Entonces va a ser, recuerden que primero es I. Y si quitamos I sería, lo pueden hacer si quieren ya mentalmente. ¿Sí? 2t por 2t sería 4t cuadrada. Menos 2 por t cuadrada. 2t cuadrada. Menos j. Menos j. Recuerden que el menos siempre va por ahí. Entonces, no hay forma en que yo lo pueda quitar. Entonces, es producto cruzado. 2 por 2t sería 4t. Y menos 2t cuadrada por 0, 0. Entonces, eso ya lo dejamos así. Y el último sería más la función k. Entonces, sería 2 por 2, 4. Así. Y porque 2t por 0 también nos va a quedar 0. Entonces, si ya resolvemos esto, lo voy a poner aquí abajito. Sería 4t cuadrada menos 2t cuadrada, me queda 2t cuadrada y 2t cuadrada y menos 4tj más 4k. ¿Sale? Para productos cruces, acuérdense, eso ya lo vimos, ya lo tenemos listo. Vayan a checar nada más, no el apunte. Voy a volver a jalar la fórmula para que no la tenga que subir a ver. Entonces la voy a colocar por acá. Voy a ponerlo por acá. Aquí. Sale. ¿Qué más me pide la fórmula? Me pide la magnitud. Bueno, esto lo puedo expresar también de la forma rectangular, que sería 2t cuadrada. Sería 2t cuadrada, menos 4t, 4. Listo. Sale, ya tengo el producto cruz. Ahora me está pidiendo la magnitud. ¿Sí? Bueno, la magnitud del vector de RT, cruz R prima de t, es igual a ¿quién? La definición de magnitud va a ser elevar sus componentes al cuadrado. Repito, solo estamos aplicando todo lo que ya hemos visto. Entonces 2t cuadrada al cuadrado más menos 4 por t al cuadrado más 4 al cuadrado. Así, ¿no? Y entonces voy a poner la raíz. Entonces, 2t cuadrada sería 4t cuarta. Hay que tener cuidado con las reglas de potencia, las reglas de exponente, porque muchas veces eso hace que nos confundamos. Entonces, seguimos con más, sería 4 por 4 a 16 t cuadrada, más 4 por 4, 16. Así. A ver. Va. Ajá, sí, ahí está. Listo. Sale. Entonces, bueno, ya queda un minuto. Ahorita voy a
quitar esto para que se guarde el video, porque tarda un ratito y ahorita le continuamos. Y ahorita tengan ahí tus dudas a la mano y ya las checamos.